Comenzamos hoy el programa de una manera distinta, escuchando el tango de Enrique Sho, dedicado a la vida del venerable Enrique Sho. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, así
su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzados altares, venerable Enrique Shaw. Nuestras vías de comunicación son a través del email info@radioamadeus.com.ar y si no también a través de el WhatsApp 11 30 98 1000 y nos pueden enviar el pedido de los libros de Enrique, los libros de Sara Shaw, su hija. También nos pueden enviar el pedido de que les mandemos la estampa de Enrique Shaw, como así también la solicitud de que los programas que quieran que volvamos a repetir o tal vez alguna nota que les haya interesado muchísimo y quieran saber más sobre esa historia o sobre ese libro. Como en todos los programas, siempre tenemos un momento de informes. Así que vamos a recordar que el Honorable Consejo Deliberante de Berazategui sancionó una ordenanza reconociendo a Enrique Shaw como ciudadano ilustre de Berazategui en un acto que fue, la verdad, muy emotivo, con la presencia del intendente Dr. Musi, Liliana Porfiri, de la Secretaría de Cultura, Sara Critodeiras, una de las nietas de Enrique, y numerosos amigos de la causa de Enrique Shaw. La verdad es grato pasar por Berazategui, ir a la fábrica Rigoló, recorrerla. También hay muchos recuerdos dentro de la fábrica que uno puede recorrer, quizás pidiendo, por supuesto, autorización previa. Buscando entre las notas que le hicieron a Sara Shaw de Crito, realmente hablando de su padre con esa alegría que nos cuenta Sara, que nos contagia cada vez que cuenta las historias de su papá, encontré esta que es una nota que le hicieron en un programa de radio, Ni Plata ni Oro, y me gustaría compartirla con ustedes. Bienvenidos a Ni Plata ni Oro, un podcast para los que andamos por esta vida buscando aquello que nos colme. En nuestro camino se nos cruzan hombres y mujeres que nos dicen, como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. A ellos entrevistaremos. Este podcast es un espacio para encontrarnos con el que verdaderamente nos llena, para que nos tome de la mano, nos levante y nos ponga en camino nuevamente. Es siervo de Dios, es argentino, fue padre de familia, fue un empresario, acerca de por qué está en proceso de beatificación, acerca de quién era. Así que muy bienvenida, Sara, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por esta presentación, y ya que apuntaste al tema de la causa de beatificación, les quiero contar que el 24 de abril en el Vaticano el Papa firmó el decreto de venerable, o sea que ya es venerable. En este decreto había dos padres de familia, una española, madre de 11 hijos, y papá, ¿no?, que fue padre de 9 hijos. Todos los demás eran obispos, sacerdotes, laicos consagrados. Subrayemos la importancia que uno se puede santificar siendo padre de familia, y mucho, ¿no? Y San Juan Pablo II estaba siempre muy impactado con la causa de Maximiliano Kolbe, porque como Juan Pablo II había estado en un campo de concentración, había escuchado hablar de toda esta historia de un sacerdote que dio la vida por un padre de familia. Dijo que el sacerdote era necesario, pero también el padre de familia era muy necesario. Así que hoy estoy apuntando a este tema, y hay que rezar mucho por la pronta beatificación, que según la postuladora, que es muy optimista, piensa que puede ser el año que viene o lo que sea, porque sería el primer padre de familia beatificado de toda Sudamérica, porque no se
porque hasta ahora el enfoque ha sido sobre el tema del primer empresario que va a ser ratificado. Bueno, eso también es muy importante. Así que son dos roles importantes. Y después también es impresionante lo apostólico que fue. Se enamoraba de todas las iniciativas apostólicas que él conocía y las ayudaba. Sara, yo te quería preguntar, ¿quién fue tu papá? Mi papá nació en París porque su papá estuvo trabajando allá 2 años, y volvió a la Argentina cuando tenía 2 meses, así que se registró como argentino, y perdió a su mamá cuando tenía 4 años. Ella había sido como una convertida de adulta. Ella se dio cuenta que su marido no le interesaban estas cosas, y más bien era agnóstico y diferente. Cuando se estaba por morir, le dijo a su marido: prometeme que vas a educar como católicos a nuestros 2 hijos, y se murió de la gripe española famosa. Mi abuelo cumplió con la promesa y bueno, lo hizo preparar para la primera comunión. Primero estuvo en un colegio del Estado y después lo puso en el La Salle, y mi abuelo viajaba mucho y los llevó a sus 2 hijos y los puso pupilos en un colegio de religiosas en Nueva York. Tenían 2 tías, que una hermana de la mamá y otra hermana de mi abuelo, como que se los fueron a buscar y como que se hicieron un poco cargo de estos 2 huérfanos de madre, ¿no? Todo esto lo debe haber impactado mucho en su formación, para formar también su personalidad, ¿no? Y él a los 14 años ya empezó a darse cuenta que él como que estaba en un ambiente como demasiado cómodo, y a los 14 años entró en la escuela naval ahí de Río Santiago, cerca de La Plata, con la oposición, por supuesto, que de las 2 tías, de mi abuelo, de todos, le decían que no iba a aguantar, que como que no sé qué, pero él quiso entrar porque él se daba cuenta que con fuerza de voluntad sola no era suficiente, que él necesitaba forjar su carácter y necesitaba un ambiente un poco más exigente que el de su casa, y entró en la Marina. O sea, ahí ya se va viendo su determinación, ¿no? A dónde quería forjar su carácter, ¿no? Quería, y pone como mucho esfuerzo en tratar de moldear quién era, digamos. Sí. Y entonces estuvo ahí 10 años en la Marina. ¿Cómo se creó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas? Escuchemos. Yo no sabía cómo se había iniciado ACDE, sabía que Enrique había tenido que ver, que era uno de los fundadores, pero no cómo. Sabés que, Sara, hablando con tu mamá, ella me contaba que cuando le pidieron a Enrique que organizara estos bolsones de comida, empezaron a hacer una lista, tu mamá y él, decir, a ver, ¿a quién le pedimos ayuda? A ver, ¿qué dirigentes, qué empresarios hay que sean católicos y que quieran ayudar? Y que entonces así fue como empezaron a anotar todos los nombres y empezaron a contactarse y empezaron a ayudar. Y que después se dieron cuenta, como decir, bueno, a ponerse a reflexionar acerca de cuál era su función como católicos dentro de la empresa y cómo poder ser más católicos o más cristianos o más caritativos dentro de la empresa, y así fue como empezaron estas reuniones en las casas. ¡Qué lindo! Una de las personas que entrevisté también es Hernando Campos Menéndez, que era uno de los primeros que estaba ahí con Enrique, y él me contaba que muchas de las reuniones eran en su casa y que tenían siempre esta inquietud, ¿no? ¿Cómo podemos ser más cristianos? Para mí la clave que él me contaba que le importaba a Enrique era cómo puedo actuar, o sea, si mi ocupación tiene que ser mi lugar de evangelización. ¿Cómo puedo evangelizar en mi ocupación? Y que me parece que es un poco lo que vos decías, ¿no? Cuando él trataba de evangelizar a los marineros o la gente en los barcos, o cuando era cadete, y cómo puedo evangelizar dentro de mi empresa cuando soy empresario. Claro. Sara, sí. Me gustaría hablar un poco de Enrique como esposo y como padre. Vos tenés muchos hermanos, contanos cómo era como padre en tu casa. Porque como padre era increíble la alegría que él tenía siempre. Era tan increíble la alegría que me pidieron que haga un testimonio para la curia, ¿no? Sí. Y hice un testimonio larguísimo. Pero no puse que nunca se habían peleado, que nunca los vi discutir a mis padres. Nunca. No,
Wow. Y no lo puse porque me parecía obvio, me parecía que todos los papás eran así. Qué bárbaro. Todo el mundo discute todo, ¿no? Discute A, B, C, todo. Uno dice A y el otro dice B, ¿no? Pero me parecía tan normal que no lo puse y me di cuenta, porque una hija mía me empezó a preguntar, pero vos, discutían tus padres, porque uno dice, salimos a las 9 de la mañana, el otro dice a las 10 de la mañana y ya hay una discusión. Sí. Todo es un debate en la vida del matrimonio. Entonces, yo decía, no me acuerdo, no sé, se pondrían de acuerdo solos, pero no delante de los hijos. Cuando él llegaba era como una fiesta, eso sí me acuerdo, pero muy claro, que cambiaba el ambiente de la casa de un modo increíble. Él, como no había tenido a su mamá, yo creo que él valoraba muchísimo lo que es entrar a una casa y estar con alguien, y estar en familia. Tenía una gran sensibilidad para eso. Lo transmitía, ¿no? Porque para él lo más importante era estar en su casa. Que a veces por trabajo le decían, ¿por qué no nos reunimos y brindamos por este negocio, qué sé yo? Y él decía, no, tengo un compromiso importante. Y el compromiso importante era comer con nosotros. Qué lindo, la mesa familiar, que le parecía súper importante. Por supuesto que me imagino que algunas cosas tendría que ir, pero en lo posible él trataba de evitar esas reuniones sociales y siempre, no decía tengo que estar con mis hijos, pero decía tengo un compromiso previo. Decías en un momento, o lo leí, que con los más chicos se tomaba el tiempo de jugar y con los más grandes también se tomaba el tiempo de conversar bastante, de charlar. ¿Te acordás de algunas de esas conversaciones o algo que te haya quedado? Sí. Hay otra cosa que también me preguntan, como ya adolescente, es si me retaba, cómo retaba, y no da muchas explicaciones, ¿no? Que había que portar, eso sí me acuerdo. Y a mí no me hacía ninguna gracia. Yo no estaba nada de acuerdo con él, ¿no? Pero nada de acuerdo. Así que yo me acuerdo que le discutía muchas cosas. Por ejemplo, les voy a contar algo que mi mamá también siempre contaba. No nos quería mentir. Él tenía como una especie de fobia a la mentira, ¿no? Tenía con mucha sensibilidad. Y sobre todo a las medias mentiras. Porque decía que no solo es decir algo falso, sino no decir la verdad, decía así. Entonces me acuerdo que mamá me escuchó una vez que yo le decía a una amiguita, esto me lo trajo Santa Claus, que yo sería muy chiquita. Papá dice que no existe, pero sí existe. Y Santa Claus me trajo regalo. Vos querías creer, aunque tu papá te... Sí, yo me acuerdo que no me gustaban las cosas que decía papá de portarnos bien, de hacer sacrificios. Él, cuando para regalos, para su cumpleaños, decía, bueno, quiero que hagan pequeños sacrificios y cada sacrificio que hagan es el mejor regalo para mí y hagan una florcita. Entonces le hacíamos unas hojas llenas de florcitas. Eran no pegarle a un hermanito, no gritar, poner la mesa, sacar la mesa. No me acuerdo qué sacrificios eran, pero me acuerdo que me costaban, ¿eh? Yo sabía muy bien lo que era portarme bien y portarme mal. No sé, uno cree que los chicos no se dan cuenta, pero yo me daba cuenta cuando era un sacrificio o cuando no era un sacrificio. Claro. Y después la anécdota que quiero contar, grande, ya tendría 15 años, 16 años, tenía una amiga que estaba de novia, y entonces me dijo, venía a acompañarme para Little Park. Little Park era ustedes por supuesto no lo conocieron. Sí, somos de la época de Little Park, sí. Si hay algún oyente muy joven, es un parque de diversiones que había en Buenos Aires. Bueno, entonces me dijo, venía a acompañarme, yo voy con mi novio y viene también un amigo del novio de ella y vamos los cuatro. Entonces yo en casa dije, me voy a Little Park con mi amiga. No dije de los otros dos. Entonces, qué sé yo, fuimos. No estaba cómoda en el Little Park. Claro, sabía que estaba haciendo algo que no había pedido permiso. Y cuando llegué a casa, estaba justo papá y yo debo haber puesto una cara rara. Él me dijo, ¿cómo te fue en el Little Park? Entonces, él se dio cuenta que yo le estaba ocultando algo. Me sentí tan mal que le dije, no, la verdad que fui con el novio de mi amiga, con otro chico. Y yo vi que puso una cara tan triste. No me voy a olvidar esa cara así, pero como que no podía creer que yo le había mentido, ¿no? Y él no me retó por haber ido al Little Park, sino que por haber dicho una media mentira, ¿sí? Pero él estaba como redolido que yo había dicho una media mentira, así que... Pero no habías dicho toda la verdad. El valor que le daba a la verdad, ¿no? Entonces no era de como de gritarnos ni nada, pero a mí me mataba. Y en tu casa, Sara, debe haber habido bastante bochinche, con 9 hijos.
Y además todos con amigos, parece que además iban vecinos, o sea que tu casa era así como, sí, muy divertida debe haber sido. Sí, era como un animador de fiestas, pienso yo, sí. Había un primo hermano de mamá que decía, Enrique es como un chiquilín, porque cuando él estaba, todos los chicos se iban con él. Por ejemplo, el recuerdo mío en la playa, ¿no? Que no se iban con otro papá. Le encantaba, por ejemplo, la guerra de los almohadonazos, así, a la noche, yo me acuerdo a fin de semana y que a mamá no le gustaba nada, era agarrar un almohadón, apagar la luz y pegar. Divertidísimo. Los padres en general no les gusta eso, pero él se prendía. Sobre todo en esa época, ¿no? En esa época como que había mucha diferencia, los chicos eran chicos, comían en la mesa de los chicos, los grandes eran grandes, como que no era normal por ahí ver a un padre o un chico. Tenés razón, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver padres más jugando a la par, pero en esa época no era tan normal. Había una distancia grande. Pero nadie lo consideraba raro a papá, ¿eh? No hacía cosas raras, era muy normal. Lo criticaban un poco, medio chiquilín. En La Plata, iban unos primos hermanos de mamá, y bueno, llegaba papá y decía, a trotar, y todos los chicos iban a trotar, pero yo después de grande pensé, pero nos hacía trotar hasta el muelle, que eso sería casi 2 kilómetros de ida, y casi un montón de chicos iban a trotar. Todos. Sí, o sea, encajaban a todos los chicos en la playa. Llegaba Enrique y todo el mundo le encajaba a los chicos. Y los otros papás felices, porque te sacaban. Sí, o sea, pero todo era muy normal. O sea, nadie decía, no, a Enrique le gusta jugar, qué sé yo. Es como, pero les quedaba cómodo todo. Tengo recuerdo, y mis amigas se acuerdan que en el auto hacía jugar veo, no sé, un montón de juegos, todo el trayecto, para que no nos peleáramos, porque en ese momento no había cinturón de seguridad. Y iban como 10 chicos en el auto. Sí. No, era muy alegre. Yo nunca he visto una alegría parecida, porque a veces uno puede estar alegre un rato, pero no todo el tiempo. Todo el tiempo. No todo el tiempo. Él, aunque fuera trabajando, él estaba alegre. Mis hermanos dicen que los interrumpían y él no se impacientaba. ¿Cómo era él en su vida de fe también? No, vos hablabas de esa alegría era algo que él se esforzaba, o era una alegría que que la tenía, o era una alegría que también le venía de la fe, o ¿cómo era? Cuando me dijeron que haga mi testimonio, me dijeron que tenía que hacer los testimonios de acuerdo a las virtudes teologales y las virtudes cardinales, ¿no? Y entonces yo quería ver la alegría, y la alegría no estaba. La alegría es un fruto del Espíritu Santo, es parte de la caridad, porque la gente de mala cara, mal humor y qué sé yo, falta la caridad con los que lo rodean, ¿no es cierto? Claro. O sea, la alegría también es ser caritativo con los que nos rodean, ¿no? Ser de buen humor y qué sé yo, es una parte de la caridad. Y yo pienso que era una alegría, era fruto del Espíritu Santo, porque no, era una alegría genuina, no era que hacía de payaso y por ahí estaría triste por adentro y hacía payasada. No hacía payasada. Él iba a misa todos los días al Pilar a las 7 de la mañana. Después volvía, tomaba el desayuno con nosotros, en un tiempo nos llevaba a ir al colegio, después nos llevaba a un vecino, no sé, la verdad que no me acuerdo cómo era la organización. Pero eso sí, la comunión de todos los días, se aferraba o sea, eso era su alimento espiritual, sí, ¿no? Yo creo que eso lo sostenía, ¿cierto? Todos los sacramentos, la vida de sacramentos, siempre tenía el tema de tener un buen director espiritual. Era muy entusiasta de todos los sacramentos y se apoyaba y se nota que le daban una fuerza bárbara, ¿no? Como la espinaca de Popeye, porque si no hay explicación para eso, no hay explicación para todas esas virtudes y todas las cosas que hizo en tan poco tiempo, porque murió a los 41 años. O sea, que la única explicación es que la providencia lo iba llevando y lo ayudaba. O sea, él ponía de sí, y tenía la ayuda de la gracia. Eso es lo que lo pienso, porque dice, ¿cómo tu papá hacía tantas cosas? Le preguntaron a mi hermano Juan Miguel, y él dijo, no sé cómo hacía, pero lo hacía, dijo. Y bueno, yo también contesto lo mismo que él, pero era así, era alegre, era de buen humor, increíble su alegría. Siempre cuando me pregunta, yo es lo que más recuerdo de él, y la gente se acuerda de eso, de su sonrisa, pero él veía que era importante y lo anotaba. Tengo que ser más sonriente, tengo que poner buena cara. O sea, que no es que le salía solo. Él veía que era importante
y lo escribía y trataba valoraba eso. Hay gente que le parece importante otras cosas, viajar o qué sé yo, no sé qué, o ganar más dinero. No, a él le importaba mucho el buen trato, el respeto y la delicadeza, ¿no? La delicadeza con los demás, ¿no? Y fue terrible cuando se murió, sí, la verdad que me acuerdo que costó mucho después recuperar la alegría, mucho tiempo. ¿Cómo llevó la enfermedad? Él fue diagnosticado con un cáncer, pero parece que fue muy doloroso, que fue muy difícil. ¿Vos cómo lo viviste en ese tiempo? Sí, hay gente que me dice, tu papá vivió una novelita rosa hasta que le vino el cáncer. Yo digo, no, nada de novelita rosa. Su papá era bien bravo, vivía en tercer piso y mi abuelo materno vivía en el cuarto piso y era muy dominante. Le tocó un hermano que después se convirtió, pero que era tremendo también, de malcriado, lo que sea. Le tocó la Segunda Guerra Mundial, dificultades por todos lados en la fábrica. Los sindicatos eran comunistas, porque se creía mucho que el comunismo iba a resolver los problemas de la pobreza, entonces había mucha gente que fervientemente pensaba que era una solución el comunismo para todos los problemas humanos, y él encima era como en el medio de los accionistas y en el medio de los trabajadores, o sea, él tenía que responder para arriba y para abajo. O sea, bastante complicadita toda su vida, ¿no? No es que tuvo una vida así sin problemas hasta que le vino el cáncer. También estuvo preso. También lo metieron preso en la época de la quema de las iglesias y todo eso por ser un dirigente católico. Claro, él era vocal de la Acción Católica, porque del Pilar después pasó a la Junta Central de la Acción Católica, y acá hubo una procesión del Corpus Christi, que es la que siempre se hace, y Perón ya en ese momento ya estaba medio más mareado, después de muchos años ya había muerto Evita, y dijo que la Acción Católica quería derrocarlo. Y metieron preso a todos los directivos, y ahí cayó papá. No le tocó fácil. Me contaba Juan Cabo, el postulador de la causa al principio, que una de las personas que estuvo ahí que en la cárcel al final después necesitó trabajo y Enrique le dio trabajo. Así, hay un comisario que era comisaría política. La cuestión que habían quedado conectados. Cayó Perón, vino Aramburu, el péndulo, ¿no? El péndulo de un extremo se va para el otro, y a lo sacaron a patadas, al pobre comisario político. Y entonces tenía hijos, no tenía trabajo. En la época de Aramburu debe haber sido muy mala palabra, haber sido ese antecedente. Y entonces fue y le pidió trabajo a papá, y papá se lo consiguió, porque había visto que era buena persona. Pero mamá lo quería matar a papá. ¿Cómo le vas a dar trabajo a que te fue el que te...? Pero mamá dice que no lo podía creer las cosas que hacía papá, porque otro hubiera sido la venganza. Claro, él miraba a la persona más allá de mirar el corazón. Sí, mamá siempre contaba eso con mitad de bronca y mitad de admiración, decía, que ella lo hubiera sacado volando. Y padre se quedaba conectado con la gente y valoraba mucho esta comunicación, ¿no? Nos estabas contando un poco de la enfermedad de Enrique, no sé si nos querés seguir contando un poco más. Le apareció como una manchita en un dedo, y parece que era un melanoma. En esa época no había tanta información. Y se lo quemaron, y parece que eso es lo peor para el cáncer. Y después le tuvieron que cortar un poquito el dedo y todo eso. Tampoco existía la quimioterapia. La cuestión que se enfermó bastante grave, pero hasta un mes antes de morir iba menos, pero iba todavía a Berazategui, ¿no? Y bueno, le hicieron como 6 operaciones, le sacaron una parte de un pulmón, le sacaron no sé qué cosa, un montón de operaciones, porque en ese momento hicieron mucha cirugía. Y entonces hacía falta sangre, y ahí fue el episodio famoso de los dadores de sangre, y que volvió después a la fábrica y dijo, ahora estamos tan unidos que hasta compartimos la misma sangre, porque él como marino tenía esa mística de los barcos. Entonces él un poco decía, acá estamos todos unidos en la misma fábrica, y es como un barco que o todos llegamos a buen destino o no llegamos juntos, ¿no? Y por supuesto que no le aceptaban esa idea de la unidad, sino que había más la idea de la grieta, ¿no? Del conflicto de clases y todo eso, que en ese momento estaba como muy de moda, ¿no? Como que el conflicto iba a resolver los problemas, y él decía, no, tiene que ser la cooperación, lo solidario, y todos compartir una bandera. Entonces le decía eso, estamos tan unidos ahora, por fin, que tenemos la misma sangre. Ahora
por sus venas Sí. corría la sangre de obrero, Porque que él había querido tener. Claro, muchísimos obreros fueron a donar sangre, ¿no? Muchísimos. Sí, 2 veces. Y después de donar iban a trabajar igual, Qué en vez de quedarse en su bárbaro. casa. Y también que en esa reunión, me contaba, es Juan Cabo, que entrevisté, que estuvo en esa reunión, y me contaba que él dijo que cuando alguien te hace un regalo, por ejemplo una lapicera, lo más lindo es no solamente decir gracias, sino agarrar la lapicera y escribir con esa lapicera. Y que le dijo a todos sus obreros, ustedes me dieron a mí sangre, y la sangre no es solamente, o sea, es un símbolo de vida, es algo vital, y yo cómo voy a hacer para agradecerles a ustedes. Como que lo dejó ahí en el aire y todos se quedaron como expectantes, pero para mí, mirándolo hoy, ¿no? Que es alguien, es un santo, y está en camino de ser canonizado por la iglesia, como que también es una forma de decir, ustedes me dieron sangre, me dieron vida, yo también voy a dar mi vida por ustedes, ¿no? Y los voy a ayudar. No sé, es como, para mí es como una forma de decir también que intercede Claro, que va Sí. a seguir. por esos qué obreros y lindo. por nosotros. Sí, no se me había ocurrido, pero es cierto, porque él tenía un gran amor por todos, tenía un gran amor. Yo creo que la gente se daba cuenta que él realmente quería a los demás, no es que estaba encerrado en sí mismo, sino que, y la gente le respondía, ¿eh? Yo cuando voy a ver a Sategui, bueno, ahora ya no, porque ya se murieron casi todos, ¿no? Pero siempre una vez por año había una fiesta y bueno, muchas veces iba y me agarraban viejitos y me decía, ay, tu papá era un santo, qué sé yo. Y yo le digo, ¿por qué dice eso? Y me dicen, ¿por qué era tan sonriente? Y yo digo, ay, pero es como las Teresa de María, ¿no? Sí, algo chiquito que Algo chiquitito. Se acordaban de que era sonriente y que caminaba. O sea, no es que se quedaba en la oficina encerrado ahí, que no quería que nadie lo molestaba. Un amigo de él decía que generalmente en esa época los gerentes iban mirando para abajo y caminando rapidito para que nadie les hable. nadie los moleste y los incomode con problemas, porque siempre en una fábrica eran Sí. 4.000, 2 turnos de 2.000 personas y muchas máquinas. Siempre, por supuesto, que hay Le querían pedir humanas, cosas. máquinas que se rompen, y siempre hay problemas. Hasta en la Claro. propia casa hay que hacer mucho mantenimiento, fábrica es mucho peor. Entonces, en cambio, él iba preguntando cómo van las cosas. Estaba abierto a los demás, ¿no? Estaba Claro. Y si hay estaba en un problemas, puesto de mucha gente a cargo y él estaba abierto a cada uno. Sí. O sea, qué bárbaro. y hay historias que decían que había una máquina que habían comprado en Estados Unidos que no arrancaba. Y entonces ahí se iban a quedar afuera, esa sección nueva que estaban haciendo, se iban a quedar afuera, no sé, como 200 personas. Y se fue caminando a Luján y en sus intenciones puso para que la máquina de este horno funcione. No, él realmente se interesaba para que todo marche bien y eso lo valoraban y me lo decían a mí 60 años después. Lo lindo de ese testimonio es que te escuchamos hablar y son cosas que uno podría hacer, o sea, que uno puede hacer, ¿no? Es como lo podemos imitar, porque ese es un camino de cosas simples, ¿no? Ser fiel en el amor a cosas simples hacia los demás. En algunas cosas hizo algunas cosas así medias heroicas, como por ejemplo cuando iban a despedir a empleados, casi que lo echan a él por defenderlos y se fue a Estados Unidos, o en un momento en que la empresa iban a hacer algo que le iba a venir bárbaro a la empresa, pero no al país, y él se opuso. No sé, como algunas cosas para admirar, digo, si uno fuera un dirigente de empresas, como para realmente parar y decir, pienso en la sociedad, pienso solamente en mi empresa, pienso en mis empleados y las decisiones tomadas con esa mirada, ¿no? Claro, ahí estás apuntando a dos cosas así, un poco más heroicas, un poco más extraordinarias, que no son cosas cotidianas, pero que de vez en cuando a uno le toca una situación media complicada, ¿no? Y bueno, sobre todo esa del año 1961, porque ya los americanos tenían la mayoría accionaria, hubieron como 10 paros generales, como 30 planteos militares, muchos problemas, y entonces la Argentina estaba como frenada. Entonces ahí estaba todo lleno de envases, porque lo fuerte de la Cristalidad Ricoló eran los envases, ¿no? Y no había pedidos. Entonces había que empezar a apagar los hornos porque no podían seguir fabricando vidrios y nadie se los compraba.
Y entonces llegó la orden de Estados Unidos de 1.200 personas de afuera, ya o ya. Mi padre tenía que obedecer. Y entonces ya estaba enfermo él, pero viajó allá, viajó a hablar con los directivos de Corning, que él los conocía, como había vivido en Corning un año cuando yo nací, conocía y sabía que eran muy buena gente. Entonces se fue allá y están las cartas de él y les habló a los directivos que si ustedes despiden a esta gente, yo renuncio y me voy. Mi mamá decía, y me dejaba a mí en banda con los 9 chicos, sin pensión, sin nada, porque él sabía que se iba a morir, mi mamá también sabía que se iba a morir, y él iba a renunciar. Y entonces se nota que, como lo respetaban bastante, le dijeron, venga y hablamos. Entonces fue, habló, le dijo, estos son todos operarios calificados. Para empezar a trabajar el vidrio creo que son como 5 años hasta llegar a ser operario calificado. Entonces les demostró que en Argentina siempre había habido sub y bajas, y le dijo, ahora estamos en la baja, pero en cualquier momento hay una suba, va a haber demanda de nuestros productos y no vamos a tener la gente y no vamos a poder responder y no sé qué, y les dio todos los balances, como esto había pasado antes, y los convenció y no los despidieron. Entonces volvió acá y no es que estuvieron sin trabajo, sino que les hizo hacer un cerco perimetral a todos, trabajaron todos los días, tenían sótanos, repararon techos, hicieron todo. Y a los 2 o 3 meses vino una gaseosa, que creo que era la Pepsi, la fábrica empezó, se salvó de vuelta y estaba la gente ahí adentro. Pero eso fue bastante lógico. Mamá, cada vez que lo contaba, se le llenaban los ojos de la desesperación que le vino a ella, de que él se jugó ahí. En los años 59 también habían llegado la orden de despedir un montón de, porque hacían los pallets, ¿no? Despedir un montón de gente porque era más barato comprarlos afuera que no fabricarlos en la fábrica. Entonces le dijo a estos como carpinteros que hacían los pallets que hicieran con una cooperativa que los iba a ayudar y que la cristalería no les iba a comprar a ellos y no a otros. Todos los que se metieron en esa cooperativa les fue muy bien. Eso respondió a la orden de que esa sección se cierre, pero los ayudó a organizarse y que era bueno para la fábrica y era bueno para todos. Yo creo que fue el Espíritu Santo que los iba iluminando, ¿sí? Sara, la verdad es que todo lo que nos contaste, espectacular. Podemos cerrar con una ultimísima pregunta cortita. ¿Qué nos dice Enrique a nosotros hoy? O sea, ¿cómo podemos imitarlo? Hay muchos oyentes, algunos pueden ser empresarios, otros quizás no, otros personas de familia, otros estudiantes, pero, o sea, creo que quizás tiene algo para decirnos a todos. ¿Y qué te parece a vos que es el mensaje o lo que podemos sacar? A mí me encanta una carta que le mandó mamá a comienzos del año 43, entonces se nota que se estaban haciendo los propósitos de comienzo de año, que todos los años uno dice voy a bajar 2 kilos, que se voy a dar gimnasio. Pero él le escribió a ella, este año me propongo ser santo y empezar ya. Qué linda. Pobre mamá, a veces se asustaba un poco, porque quería que ella también fuera santa. Pero él le decía que, bueno, que había visto todas esas biografías, pero que nada era más importante que ser santo. Se daba perfectamente cuenta que ser santo era cumplir con su deber. Estaba metido en un barco y atornillando tornillos, no sé qué haría, tenía que supervisar que todo ande bien, hasta las tuberías que no se traben, los baños, en un barco todos los detalles. O sea, no es que estaba haciendo algo muy así grandioso, sino que era que funcione bien eso. Pero él ya le ponía eso y se lo escribió varias veces, que no había nada más importante que tratar de ser santo. El anhelo fuerte a la santidad tenía. Y en lo que le tocaba, ¿no? Donde estaba en el barco, los clavos, la familia, donde estuviera. Sí, y eso le dio mucha alegría y bueno, y era la mejor elección para todos. En San Pablo le decía a los hebreos, sean santos, así que esa sería mi última reflexión. Los invito a ir a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique y yo, Camino a la Santidad.